comer el pan de vida, amén. Tribútele un fuerte aplauso mientras que pasa nuestro hermano Wilmer por aquí a darnos este refrigerio que tiene el Señor para nosotros. Fuerte, fuerte, que para el Señor, no para nuestros hermanos. A su nombre. Cristo vive. Amén. Él es el Señor de nuestras vidas. A Él debemos toda la gloria y toda la honra. Bueno, es bueno el experimentar desde aquí algo distinto. Estamos acostumbrados a estar sentados allá. De repente por eso la hermana que me antecedió se da cuenta de todas las cosas, ¿no? Porque es una mirando a 1000, no son 1000 mirando a uno. Y bueno, yo estaba, ella misma cuando entré me saludó, me dijo, ¿cómo está, pastor? ¿Está nervioso? Y yo le dije, no, normal. Y normal es, estoy nervioso. Porque es normal, ¿verdad? Yo viví la experiencia de 8 años, bueno, tengo actualmente 16 años de experiencia en el campo, porque mi primera experiencia también fue aproximadamente de 8 años, fundando en la zona de Sierra Caroní, ¿verdad? Allí estuvimos mi esposa y yo 8 años también en la fundación de la iglesia. Una vez que se presentó el proyecto pionero para Punta de Mata, bueno, nosotros también salimos hacia allá, 8 años. Entonces, sacando la cuenta, después que ella me dice el asunto, ¿no? Yo dije, bueno, no debería estar nervioso porque debería estar acostumbrado a predicar. Sí, en mi experiencia de 8 años, últimos 8 años en Punta de Mata, prediqué por lo menos 2 veces en la semana, y el año tiene 52 semanas, entonces si multiplicamos 52 por 2 es como 104, si multiplicamos por 8 da como 800 veces por lo menos 800 mensajes tuve que haber dado en el transcurso de los últimos años, así que nervios no deberían existir. Pero siempre hay nervios, ¿verdad? Y le digo esto, no es parte de la introducción del mensaje, solamente lo hago referencia porque ya trajo acotación el asunto. Pero algo que aprendí, de verdad, es que los nervios a la hora de pararse a ministrar son buenos. ¿Por qué? Porque uno no se aferra a su experiencia de cantar, de predicar, de dar una conferencia, sino que uno se aferra a la ayuda del Señor. Te toca predicar en un mes, entonces ya estoy nervioso. Y desde allí comienzo a decirle, Señor, ayúdame. Porque no quiero transmitir mis pensamientos, ni mis conceptos, ni mi filosofía, ni una doctrina personal. Quiero llevar tu palabra. Y hasta el último instante, después de todos los testimonios que pasaron, he estado diciendo al Señor, ayúdame a administrar tu palabra. ¿Dicen amén? Y particularmente soy de los que le digo al Señor, Señor, a la hora de predicar, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Porque si es Dios para ministrar a través de mí, entonces debo ministrar lo que Dios quiere. Amén. Así que en oración yo le digo, Señor, ayúdame, ¿qué le ministro? Y voy en el autobús, o voy en el carro, o voy caminando y recuerdo el compromiso, y voy diciendo al Señor, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Y vienen muchos temas a la mente, ¿verdad? Tampoco soy de los que dicen, Dios me dijo, no es fácil. O sea, para mí, de acuerdo a lo que he aprendido, he leído, sobre todo lo que tiene que ver con los profetas, no es fácil decir para mí, Dios me dijo, aunque yo sé que Dios dice, y Dios habla, porque Dios me ha dicho. Solo que no he escuchado la voz de Dios así como dijo el hermano ahorita, ¿verdad? Con su experiencia de la moto y esas cosas, y yo donde quedo, algo así como que le digo al Señor, porque volteó y no vio a nadie. Me parece que fue que escuchó la voz de Dios, ¿no? Y decir Dios me dijo no es fácil para mí.
Me acuerdo, hoy ministro de la Asamblea de Dios de Venezuela, también reverendo, amigo, en mis inicios. Él fue como parte del mentor para mí, en mis inicios en el Señor. Y teníamos la costumbre de sentarnos mucho tiempo a conversar sobre todas las cosas del Señor. Y él orientándome en su mayor experiencia. Y siempre me decía, no, porque Dios me dijo. No, porque Dios me dijo. Y yo me regresaba a mi casa y yo decía, pero Dios le dice a él y a mí no me dice. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces yo no soy cristiano, yo sigo siendo mundano, decía yo, porque si Dios le habla a los cristianos y le habla a mi amigo, entonces a mí no me habla. Pero con el tiempo aprendí que Dios también habla al corazón. Y hoy, después de muchos años, estoy aquí porque Dios sigue hablando a mi corazón. Y de acuerdo a lo que le pregunté al Señor, ¿qué le transmito a la iglesia? De acuerdo a lo que Dios puso en mi corazón, es lo que quiero transmitir. A su nombre. No les digo, Dios me dijo que le dijera esto. O sea, caso de feedback. Le digo, Dios puso en mi corazón el tema para tratar con la iglesia en esta mañana. Amén. Por eso, antes de leer la palabra, quiero, para los que no me conocen, aunque yo me presenté en una oportunidad, mi nombre es Wilmen Guzmán, Wilmen con N. Tengo la experiencia de entregar mi cédula para que anoten, ¿verdad? Y luego de vuelta veo que anotaron Wilmer. Y yo digo, no es Wilmer, es Wilmen. Es el único que existe. Los demás son Wilmer. Yo soy Wilmen, ese es con N. Siempre le ratifico eso a la persona que van a tomar mis datos. Entonces, y bueno, por la misericordia de Dios, actualmente soy, junto con mi esposa, ministros cristianos. Ese es el calafón que nos identifica a nosotros en las asambleas de Venezuela, ministros cristianos. Y tuvimos una experiencia, como ya dije, de 8 años de trabajo en Punta de Mata. Regresamos por circunstancias, bajo la dirección del Señor creemos. Y creemos también que estamos aquí en el centro evangelístico bajo la dirección del Señor, ¿verdad? Estamos tranquilos, aprendí que es bueno sonreír, ¿verdad? Para no tener problemas, y también callar, ¿verdad? Así que si algunos están cuestionando diciendo, yo estoy tranquilo. Como decía el presidente del sindicato de la empresa donde trabajé por mucho tiempo, el que tiene la razón, Dios le da la razón. Solamente hay que estar tranquilos, porque Dios está con nosotros, podemos decir. ¿Dan la gloria a Dios? Bueno, después de escuchar durante un mes a predicadores, laicos y ministros, incluso conferencistas como hermano pastor. ¿Es su nombre, pastor? Pastor Ángel. Ah, yo pensé que era pastor de profesión también. Pero su nombre es pastor. Correcto. Ah, Dios le bendiga, hermano pastor. Bueno, me toca hoy entonces poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer el libro de Josué. Vamos a leer 2 versículos allí y allí vamos a trazar pues el tema que quiero compartir con ustedes. El tiempo más breve que podamos. ¿Están de acuerdo? Porque yo soy de los predicadores que predican 1 hora y media. Y si tenemos la cultura guarao, amanecemos. A su nombre. Es bueno. Quería decirle también que estaba un poco nervioso porque yo acostumbré a enseñarle a la iglesia, sobre todo al ministerio de oración que dirigíamos, que ellos eran tan importantes en el desarrollo del servicio como la predicación. Aunque yo creo que todo lo que se hace en el servicio o en el culto de comunión y adoración al Señor es importante, todo. O sea, no lo último que se da, que es la palabra, sino todo. Y yo le decía al ministerio de oración que ellos eran el preámbulo de lo que podía suceder en medio de la predicación de la palabra del Señor. Porque si yo me entregaba a un ambiente fuego, un ambiente explosivo, entonces yo me iba a animar y los nervios se van a minimizar. Pero si yo me lo entregaban así como que, todos como que están dormidos, difícilmente podría yo despertarlos, ¿verdad? Pero, repito, bueno, es el Señor ministrando y hoy quiero
También soy, hermano, disculpen que diga esto, soy de los que cree que la unción de la predicación no está en los gritos ni en los brincos, sino está en la enseñanza basada en una interpretación correcta de la palabra del Señor. Porque hay gente que escucha 3 gritos, 4 gritos, 5 brincos, por ejemplo, y el día siguiente sigue siendo igual. Pero hay gente que escucha la palabra de Dios, la toma en su corazón, la aplica, y es gente diferente, que sirve al Señor con su corazón. Amén. Así que bueno, voy a procurar en el nombre del Señor hacerlo en esta mañana. Quiero leer entonces junto con ustedes el libro de Josué, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2, y vamos a meditar en el tema titulado Firmes hacia la meta. Dice así la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 1 y verso 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a completarlo con el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro. Amén. Padre, quiero darte las gracias en esta mañana por esta palabra y por la iglesia, Señor, reunida en este lugar, dispuesta en su corazón a escuchar la palabra, Señor, que ha puesto en mi corazón. Yo te pido que según tu propósito, según tu voluntad y según la necesidad de cada uno de nosotros, hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, no sé si le ha pasado, ¿verdad?, personalmente, o ha tenido la experiencia de escuchar a otros, sobre todo en tiempos de crisis económica. Hay gente que ha pensado en los tiempos de crisis económica que alguien pudiera de la nada, así, llamarle por teléfono y decirle, mira, fulano de tal, tu tío que está en Estados Unidos te dejó una herencia. Wow, es extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de crisis. Y escuchar el tema de una herencia, ¿verdad?, porque nunca, de repente los más cercanos, mi padre, mi madre, no lo hicieron, trabajaron por eso, no era una herencia, pero alguien, un familiar, sucedió, incluso yo se lo he hecho a mi esposa en oportunidades, ¿no?, también de crisis económica, que llamara a su familia, porque como de repente de la familia, lo digo en confianza, de ella, como que los pobres eran ellos, pues, ¿verdad, mi esposa? Porque ya no tiene ningún problema de que yo lo diga, porque es así. Eran los pobres, pero los demás eran como más pudientes, sí, ¿verdad?, con dinero. Entonces se daban circunstancias como para preguntarle a la familia, ¿verdad?, si murió el fulano de tal, el que tenía los recursos, para ver si a ellos también les tocaba una herencia. Y si le tocaba herencia a ella, me tocaba herencia a mí, porque yo era su esposo, y así salíamos un poco de la crisis económica. Pero fíjense que esto de la herencia en ese sentido puede convertirse en una ilusión, simplemente, ¿verdad?, vivir ilusionado, o vivir soñando, porque a veces no vivimos la realidad de la vida, sino que lo que hacemos es soñar con que pueda suceder tal cosa. No obstante, en estos días, a diferencia de la herencia, pero que tiene que ver con soñar, salir de la crisis económica, en el empleo que tenemos actualmente, que hacemos de todo, a mi compañero y a mí nos tocó abrir unos huecos para sembrar unas zapatas, ¿no? En albañilería se le dice así. Lo cierto es que nos tocó, como decía mi esposa, he hecho cosas que nunca había hecho en mi trabajo. Hoy a mi edad he trabajado más que en los 25 años que estuve en Sidón.
En serio, aunque yo cumplía mi trabajo, ¿verdad? Pero en la empresa, en Isidoro, mi parte era supervisoria. Y muchas veces estaba en la oficina, y muchas veces descansaba, me sentaba. Ahí no puedo ni sentar. Llego a casa con los pies molidos. Entonces, me tocó en esta oportunidad abrir los huecos y usar una ploga. Y mi esposa dice, ¿una qué? Una ploga. ¿Qué es eso? Eso es una herramienta que se usa para que se pone en el piso con una puya y vibra y rompe el piso y nos va a ayudar a abrir el hueco. Y nos ha tocado, normalmente el piso, ¿verdad? Donde estamos, y al romper el piso, la ploga, abrimos el espacio y ya de ahí para abajo debe haber tierra. No, lo que ha habido es piedra, nos ha tocado partir piedra. Pero nos anima, y yo me río porque mi compañero de trabajo me dice, mire, hermano, si tú ves algo amarillo allí, eso es oro. ¿Verdad? Eso es oro. Así que tú lo agarras, que te quedas calladito y nos vamos los dos de aquí. Y yo le digo a él, sigue soñando. Y dice, bueno, pero soñar no cuesta nada. Es verdad, soñar no cuesta nada, pero no podemos vivir de los sueños. Tenemos que sentar los pies sobre la tierra y vivir la realidad. Aunque algunos, no sé si ustedes que viven en Puerto Ordaz han escuchado la noticia que supuestamente hay una bulla en Jardines del Orinoco, que hay oro. Él me lo cuenta así porque, o sea, es parte de lo que él está soñando. Entonces él piensa que si en Jardines del Orinoco hay oro también, entonces allí donde estamos trabajando, que es cerca, hay oro también. Lo cierto es que yo le digo, bájate de esa nube y sigamos abriendo hueco porque hay que hacer la zapata para la construcción. ¿De su nombre? Entonces, tener una expectativa, ¿no? O una esperanza de una herencia o de hacerse rico fundamentado en los sueños es perder el tiempo. Pero cuando nosotros fundamentamos nuestras expectativas en una realidad, en una palabra de Dios con respecto a la herencia, entonces debemos ser firmes, debemos tener fe en creer, porque si Dios lo ha prometido, Él lo va. Es más, yo digo, lo va a cumplir así como en un futuro. Y resulta que la palabra de Dios nos enseña, cuando Él le dice a Josué estas cosas, le dice, yo os he dado todo lugar que pisare la planta, porque como una promesa no hecha a Josué en ese momento, ni a Moisés, sino hecha al mismo Abraham, su amigo, años atrás. Entonces ya el hecho de prometerle al pueblo esta herencia es una realidad, o era una realidad de Dios para el pueblo. Y si Dios nos ha prometido a nosotros una herencia, es una realidad que nosotros vamos a experimentar. ¿A su nombre? Entonces, por eso es importante, hermano, entender los propósitos de Dios con respecto a la herencia. Yo digo que a veces, como cristianos, perdemos el norte o perdemos la visión de lo que es la herencia que Dios nos ha prometido. Precisamente en el paso de los predicadores que estuvieron este mes pasado por aquí, escuchamos un tema relacionado con respecto a lo de poner nuestra mirada ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Y está esa palabra escrita allí y la escuchamos de los predicadores y salimos y seguimos nosotros poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra o de este mundo, porque lamentablemente muchos de nosotros como cristianos estamos enfocados solamente en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque hemos escuchado que Dios nos bendice, y es verdad. El propósito de Dios no es hacernos mal a nosotros, el propósito de Dios para nosotros es hacernos bien. Amén, hermano. O sea, Dios quiere para nosotros es el bien. Dios quiere para nosotros es la bendición, no la maldición. Aunque Él nos pone a elegir, ¿saben? Dios nos pone a elegir. Porque en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés, vamos a decir, hace una recopilación de lo que es la ley de Dios y está recordando al pueblo todas las cosas, dice en el capítulo 30 por allí, que Dios le dice a Moisés, que le diga al pueblo, yo os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Pero le dice, escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que aunque está delante de nosotros el poder de decidir, Dios nos quiere bendecir a nosotros.
Pero no podemos desenfocarnos en esa bendición de Dios, creyendo que la bendición de Dios, como hay muchas iglesias o predicadores que transmiten su mensaje simplemente a la parte material, a la parte humana, a la parte terrenal de la iglesia, con respecto a lo que Dios quiere hacer en prosperidad para su pueblo. Y en ese enfoque que le dan, la iglesia se pierde la visión porque piensa, es más, ¿no se le ha sucedido a usted? Yo creo que, y se lo digo porque en oportunidades me ha sucedido a mí, que estamos viendo momentos buenos, momentos de bendición, ¿verdad? Yo me imagino un muchacho, una muchacha, pues, enamorados, que se acaban de casar, están a punto de ir a su luna de miel, y dicen Cristo viene. Ya su nombre. ¿Cuántos se alegrarían de los que están recién casados y que están enamorados, que van a la luna de miel? ¿Cuántos se alegrarían de que Cristo viene en ese momento? Yo creo que se alegrarían también, pero yo creo como que dirían, o harían una oración así, Señor, un momentito. Un momento nada más. ¿Verdad? De repente estamos viendo momentos buenos y decimos, Señor, déjame disfrutar todavía no. Yo sé que tú vienes, es importante para mí, pero todavía no, un poquitico más. ¿Por qué? Porque nos aferramos a este mundo. Nos aferramos a la herencia o nos aferramos a la bendición que Dios nos da. Y aunque la bendición o la herencia que Dios nos ha prometido es eterna, aquí mientras nosotros estemos también hay provisión de Dios para nosotros, porque Dios es bueno. No sé si se acuerdan o han leído cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros nos hemos dejado todo y te hemos seguido, así como que, vamos, nosotros nos hemos desprendido de las cosas y nosotros somos lo máximo, pues. Y el Señor le dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, casa, hijo, hermano, por causa mía, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el futuro la vida eterna. Habla de la bendición que vivimos o experimentamos en este mundo, pero habla también del futuro eterno. Y de eso es que la iglesia no debe perder la visión. Porque la iglesia es gente de fe. ¿Y sabe lo que significa? Fe, hermano querido. Esto lo vemos en el libro de los Hebreos. ¿Qué dice el libro de los Hebreos, el concepto de fe? El más exacto, mira, el más exacto, el más extraordinario de los conceptos de la fe está en el libro de los Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos el caso de Abraham. Quiero compartir este caso. Abraham. ¿Qué tan rico era Abraham? Y si alguno quiere predicar con respecto a Abraham y hacer una aplicación de la bendición que Dios le dio a Abraham para nosotros, nosotros podríamos pensar también en hacernos ricos como Abraham, porque Abraham era riquísimo. Pero ¿cuál es el enfoque de la bendición que Abraham esperaba? El enfoque de la bendición de muchos animales, de muchas tierras, o de la tierra prometida. Es sorprendente, porque a veces pensamos que Abraham estaba pensando, como él era extranjero, o sea, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor a Abraham. Parece, a nuestro entender así, sencillo, que Abraham se enfocó entonces en esa tierra, en tu tierra y en tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y podemos pensar Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la bendición, la tierra de la herencia de la nación judía. Pero es sorprendente ver que aunque Dios le dijo eso a Abraham, y pudiéramos pensar que se hacía referencia a lo terrenal, Abraham entendió exactamente lo que Dios le dijo. Sí. Ya su nombre. Como cada uno de nosotros debe entender exactamente lo que Dios le dice. No lo que dicen los agoreros, lo que Dios le dice, lo que Dios te ha dicho para ti, para tu familia, para la iglesia. Debemos estar muy claros con respecto a lo que Dios ha dicho. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que Abraham no estaba pensando en la tierra de Canaán que fluye leche y miel. ¿Tiene su Biblia allí? Sí. Y si no tiene Biblia, tiene su celular con una Biblia. Eso es importante también, porque algunos cuestionan el hecho de que haya predicadores
que no usan la Biblia para predicar. Actualmente yo no uso la Biblia para predicar, uso la Biblia para predicar. Y quiero decirle, no trae la Biblia física, pero en mi celular está la Biblia. Amén. Así que como no estoy casado con el pasado o con las formas, yo pienso que aquí, ¿verdad?, está la Biblia, y lo mismo que dice aquí, la Biblia en mi celular, lo dice en mi Biblia física, por eso la uso. Amén. Entonces, para salir de la introducción, yo quiero que leamos, para que tengamos esa visión como la visión de Abraham, que a pesar de que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham no comenzó a pensar en una tierra física, una tierra aquí, o sea, un espacio aquí en la tierra donde él iba a convivir con su familia, iba a crecer, se iba a hacer una nación, iban a vivir toda la vida aquí. Abraham entendió, como yo le dije, lo que Dios le dijo con esta palabra y con esta promesa: te haré padre de multitudes. Dice, vamos a leer entonces el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a leer desde el verso 8. Lo vamos a leer, ¿verdad?, paso a paso, y vamos a tratar de interpretar o entender lo que quiero decir. Hebreos capítulo 11, verso 8. Sí, verso 8 en adelante. Yo lo voy a leer para ayudarlos. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Está viendo? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, Abraham llegó a la tierra prometida, pero él habitó como extranjero. Él salió de Ur de los Caldeos y llegó a Canaán. ¿Pero cómo llegó? Como extranjero. Si Abraham, su perspectiva o su visión era esa tierra, él se hubiera conformado, aquí está, ya llegué. Pero vea, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que él entendió, esta tierra que fluye leche y miel no es lo que Dios me prometió cuando me dio sal de los caldeos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios fiel, Él promete y cumple. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Salió de Ur de los Caldeos, llegó a Canaán, vivió como extranjero y él entendió, no he recibido lo que me han prometido. ¿Por qué? Porque su visión no estaba. ¿Dónde estaba su visión? Su perspectiva en una herencia eterna, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Por eso el Señor le dijo, están en el mundo, pero no son. Entonces yo puedo decir, yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Y cualquiera puede decir, se volvió loco. Hay un extraterrestre en medio nuestro. No, no estamos hablando de un extraterrestre. Estamos hablando de gente de fe, que cree en el futuro por venir de Dios, ¿verdad?, y en las promesas y la herencia incorruptible en los cielos. De eso estamos hablando. Dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su ungido, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Incluso, aparte de llegar a la tierra prometida, hermanos,
y entender a Abraham que no era lo que Dios le había prometido cuando salió de Ur, y no le importó vivir como extranjero, el hecho mismo de haber ofrecido a Isaac en sacrificio daba a entender lo desprendido que estaba Abraham y consciente de que aunque estaba entregando a su hijo, Dios era suficiente para resucitarlo o para hacer de Isaac muchos Isaac y a su nombre, porque sabía en quién había confiado y quien le había prometido, que es fiel y a su nombre. En ese sentido, ¿cuál es la exhortación, vamos a decirlo de esa manera? ¿Verdad? En el contexto de la exhortación, el ánimo que transmite la palabra de Dios para la iglesia, para el creyente, para las familias. Si Dios ha prometido para nosotros una herencia incorruptible en los cielos, no debemos aferrarnos a este mundo. Primero, ni a las cosas de este mundo. Es cierto, ¿verdad? Es cierto que la parte económica debemos procurar mejorarla, el que pueda. Si usted puede mejorar su carro, mejore. O si puede mejorar su casa, mejore, trabaje para eso. Si puede mejorar su forma de vestir, no es malo. Amén. Pero ese no debe ser nuestro enfoque. O sea, principal no debe ser nuestro enfoque, sino en las cosas de arriba. A su nombre. Entonces, la exhortación, hermano querido, es a qué? A cuidar esa promesa de herencia eterna que Dios nos ha dado. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a eso? Que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Es decir, debemos estar siempre atentos. Y cuando el descuido nos quiere ganar, nosotros entendamos que no somos de esta tierra, que somos peregrinos y somos extranjeros, que tenemos una patria que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces, es cuidar entonces nuestra salvación y estar atentos a lo que Dios ha prometido sin perder el enfoque. Porque hay quienes han perdido el enfoque. Hay quienes se han desanimado. Hay quienes han vuelto atrás. Hay quienes hoy viven una vida mundana porque se cansaron de esperar. Hay quienes viven decepcionados de la iglesia. Tal vez yo digo que mucha gente puede vivir decepcionada de la iglesia, hasta de los evangélicos, pero nadie puede vivir decepcionado de Dios. Eso nadie puede justificarlo de ninguna manera, porque cada vez que leemos las Escrituras entendemos que Dios es fiel. Incluso la palabra de Dios dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Dios promete, Él lo cumple, hermano querido, porque Él es Dios. Amén. Entonces tenemos que cuidar. ¿Por qué les digo esto? Ya que viene a cotación el tema que he basado en Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Tomemos el ejemplo de Israel. Israel está en una etapa, ¿verdad? Podríamos decir en una nueva etapa o una etapa de transición. Está Israel en ese momento cuando Dios habla con Josué. ¿De dónde viene Israel? Israel viene de un proceso de Dios. Es decir, Dios le promete a Abraham. Abraham tiene su familia. Jacob luego, ¿verdad? Crece, van a Egipto. De allí Dios los liberta porque tuvieron 400 años esclavos en Egipto con la promesa de la tierra prometida. Lo que le había prometido
Abraham. Y nosotros que hemos leído la Biblia, conocemos bien la historia. Las plagas de Egipto, el paso por el desierto, las aguas amargas, el maná, las codornices y todo ese proceso que vio Israel. Pueblo rebelde, pueblo desobediente, pero Dios es fiel con lo que promete. Y en una etapa de transición, ¿verdad? Porque ya todo eso había pasado. Ya Israel había sido, ¿qué? Libertado de Egipto. Había pasado por 40 años en el desierto. Su libertador o su guía, que era Moisés, había muerto. Así que hay una transición desde Moisés para Josué. Pero, ¿cuál es el enfoque que Dios le da a este proceso con Israel? Llevarlo a la tierra prometida, introducirlos allí, que reciban su herencia y se acabó. Pues, déjeme decirle que allí no se termina todo, la historia. Entrando Israel a la tierra prometida. Porque todavía hoy hablamos de Israel con una esperanza. La esperanza del Mesías, la esperanza del libertador, la esperanza de vivir en un milenio que Dios ha prometido. Promesa que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y que le dio a David también. Y en ese proceso, hermano querido, Dios llevó a Israel para poder entender que su herencia no era en esta tierra, sino en una tierra prometida en los cielos. Y esa misma promesa es para nosotros. Por eso debemos cuidar nuestra salvación. Muy bien. Muy bien. Entonces, según lo que la Biblia nos enseña, en la palabra que hemos leído, ¿qué peligro corría Israel en esa etapa? Corría el peligro de olvidarse, de desanimarse, de desistir, de seguir adelante en la promesa que Dios le había dado a él o a ellos. Por eso, Dios se le presenta a Josué y le dice estas palabras. Vean, si nosotros queremos avanzar firmes hacia la meta, lo mismo que Israel, debemos hacer lo que Israel hizo según el consejo del Señor. Entonces, 3 consejos que le dio Dios a Israel para proseguir firmes hacia la meta que Él le había prometido. Dándole a entender que era una etapa de transición, que no se había acabado todo por la muerte de Moisés, sino que había que continuar. Primero, lo que le enseñó Dios a Israel a través de Josué fue: no dejes que el pasado te detenga en tu avance. ¿Verdad? Dios llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué representa Moisés en esta etapa? Dice: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué representa Moisés en esta etapa? El pasado. Y cualquiera puede decir: bueno, pero ¿fue bueno el pasado? Sí, fue bueno el pasado. Moisés es el libertador, el hombre que tuvo que bregar fuerte con el pueblo, enseñarle y vivir toda la experiencia de ese liderazgo para llevarlo al punto donde estaba. ¿Pero qué pasó? Ya había muerto. Y no es fácil, uno lee las escrituras allí y dice, en el libro de Josué, que Dios llama a Josué y le dice: mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate y pásate a orar, así como que algo sencillo. Pero ¿cuál era la experiencia del pueblo en ese momento y del mismo Josué, que era servidor de Moisés, que siempre estaba a su lado? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Josué? Para mí tuvo que... Es más, la muerte de Moisés no fue algo así como que normal. Se murió Moisés, lo agarramos, lo enterramos, lo metemos en un y lo velamos, como decimos nosotros. No, si dice la Biblia que Dios lo enterró en un lugar donde nadie sabía. Cuando alguien sale de nuestras vidas, por ejemplo, desaparece, es más difícil que murió. Nosotros sabemos que murió, lo lloramos y lo enterramos. Es un asunto difícil. Pero que alguien haya desaparecido sin saber si todavía vive, debe ser algo traumático, ¿verdad? Entonces yo me imagino en ese sentido que así estaba Josué, por más líder, por más fuerte que decir, por más hombre de guerra.
Y el pueblo que no llevaba para desanimarse, yo me lo imagino también. Dice la Biblia en el capítulo de Deuteronomio, el último, que dice que el pueblo lloró a Moisés 30 días. O sea que Dios le dio tiempo también para que, ¿verdad?, vivieran su tristeza, vivieran su dolor, reflexionaran sobre todas las cosas buenas, o se preguntaran, y ahora se murió Moisés, ¿qué vamos a hacer? Porque hay gente, ¿verdad?, que ha vivido experiencias buenas, ven una tienda y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como que Dios se hubiera acabado. Como que Dios solamente estaba en una etapa de su vida, pero ahora ya no está. Entonces tratemos de imaginarnos a Josué y al pueblo en ese sentido. Pero Dios le da tiempo para reflexionar. Y en el momento justo, Dios viene y le dice a Josué, ¿qué cosa? Mi siervo Moisés amó. En otras palabras, diciendo, ya pasó, ya dejen la tristeza. O sea, tal vez no es, ¿verdad?, lo que Dios estaba diciendo, pero yo, ¿verdad?, en la aplicación que quiero hacer y lo que yo me imagino en todo esto, según la experiencia del pueblo, es como que Dios diciéndole, ya, dejen de llorar. No pueden quedarse en esta etapa. Hay que avanzar. Ya lloraron mucho tiempo. Hermano, muchas veces la iglesia nuestra vive así. Hay gente que todavía está pensando en los que se fueron para Brasil, o los que se fueron para Estados Unidos, o los que emigraron a alguna parte del mundo y abandonaron la iglesia. Y por eso ahora la iglesia está así como que, oye, si tuviera fulano, oye, si tuviera mengano, ¿qué es? O perencejo, sutanejo, fuera distinto. Pero eso es una etapa que vivimos y ya pasó. No sé, pero yo escucho en mi corazón diciéndole yo a la iglesia, ya pasó, Moisés ha muerto. Deja la tristeza, deja la preocupación, levántate, deja el desánimo. Porque la vida no era fulano, ni mengano, ni perecejo. La vida se llama Cristo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y Él es desde siempre y hasta siempre. Amén. ¿Por qué estás de brazos caídos? ¿Por qué sigues de luto? ¿Se acabó Dios? Entonces levántate. ¿Se fue el hermano? Sí. ¿Estás triste por eso? Sí. Bueno, ya pasó. Es una etapa de tu vida. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Él dice, ha muerto. Reflexiona. Deja de estar sentado. Levanta los brazos. Porque el largo camino te resta. Amén. Entonces, si queremos seguir firme a la meta, no dejes que el pasado te detenga en tu avance. Amén. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, en el 13 en su segunda parte dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Están viendo, hermano, que la palabra de Dios no, como me dijo un compañero de trabajo, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice. ¿Quién dijo que se contradice? Usted ve a Dios prometiéndole al pueblo de Israel en Génesis, allá en Génesis, redención y vida eterna. Y después, en el libro de Filipenses, cuando Pablo habla después de muchísimos años a la iglesia, le dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No se contradice, es el mismo tema de redención y de herencia eterna. Y a su nombre. Entonces, no vivamos en el pasado, por más bueno y exitoso que haya sido. Si eso te detiene, escucha la voz de Dios y avanza. Eso sí es importante. Escucha la voz de Dios. Hermano, iglesia, nuestros oídos deben estar habilitados para escuchar la voz de Dios. Ojo, hoy hay una gama extraordinaria de predicadores y de mensajes. Los que tienen teléfonos inteligentes lo saben. Y TikTok y todas esas cosas. Usted se mete y hay infinidad de predicadores y de temas. Y hay barbaridades extraordinarias. Si nosotros no estamos habilitados bien para escuchar la voz de Dios, nos vamos a confundir.
Por eso cada día debemos decirle, Señor, háblame. Haz que tu palabra haga eco en mi corazón para yo seguir la verdad. Amén. Segundo, enfrenta los nuevos desafíos con una fe renovada. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo primero el Señor. Ahora le dice, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán. Aleluya. Levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa este río. Levántate y pasa este río. Comparado con su experiencia del Mar Rojo, ¿cómo creen ustedes que se sentiría Josué como líder del pueblo o el pueblo mismo después de haber pasado el Mar Rojo y ahora tocar otro desafío, que es pasar el Jordán? Cualquiera puede haberse dicho, ¿es pan comido? Si pasamos el Mar Rojo, ¿qué es pasar este río? Nada. Cualquiera puede haber pensado así, hasta nosotros. Yo no sé, hermanos, cuántos desafíos o cuántas victorias Dios le ha dado. Aquí escuchamos testimonios. El hermano, hago referencia al hermano Pastor, que ha guardado mucho de sus testimonios. Hasta secuestros, hasta cosas. Y luego esto último, es decir, victorias, ¿no? Procesos y ver la mano de Dios en cada uno. Entonces, ¿cuál de esos desafíos pasados puede ser mayor al presente? Es posible que sí, pero también es posible que no. Porque yo quiero decirle, hermano, que los desafíos que para unos son grandes, para otros no. Pero los que son pequeños para otros son grandes. ¿Sabían eso? Porque todos somos distintos, todos somos diferentes y los procesos también. Lo único igual en todo esto es que Dios es el mismo, ¿verdad? Que nos guía. Entonces, enfrenta los nuevos desafíos con una fe renovada. Recordar las victorias que Dios nos ha dado y que para Él no hay nada imposible. También es importante recordar las experiencias malas. ¿Por qué? Pastor, pero ¿por qué recordar las experiencias malas y no las buenas siempre? Porque recordar las experiencias malas nos dice que si fallamos allí no podemos volver a fallar. Amén. Entonces, las experiencias malas las tomamos como referencia para no volver a fallar, y las experiencias buenas, ¿verdad?, las tomamos como ¿qué? Como referencia para decir que si hay un nuevo desafío, yo lo voy a enfrentar. Porque así como Dios estuvo conmigo en el paso por el Mar Rojo, también estará conmigo en el paso por el Jordán. Porque el Jordán representaba aparentemente algo sencillo comparado con el Mar Rojo. Pero resulta, hermano querido, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, dice la Biblia que el Jordán se desbordaba por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Y si la Biblia hace referencia en ese capítulo del tema, quiere decir que para ese momento del paso del Jordán, el desafío de pasarlo, estaba desbordado. ¿Y qué desafío es fácil en ese sentido? Si vemos lo que pasó, por ejemplo, en William. ¿Se acuerdan lo que pasó en William? También con Anacoa. Se desbordó todo el río por todas sus partes y hubo tragedia. El Jordán representaba un desafío nuevo para el pueblo, pero Dios le dijo: levántate y pasa este Jordán, porque el mismo, ¿verdad?, el mismo que te ayudó a pasar el Mar Rojo te ayudará a pasar este Jordán. Josué capítulo 1, Dios le recuerda, verso 5 a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que, si tú has estado pensando, si has estado siendo retado por Dios y su palabra para avanzar, para enfrentar los nuevos desafíos, entonces escucha su palabra. Dios estará contigo. No te dejará ni te desamparará. La victoria del Mar Rojo también se hará evidente en el paso por él. Jordán fue lo que Dios quiso decirle al pueblo en este caso. Mientras pensemos si lo hacemos o no, mientras pensemos que es muy difícil,
nunca lo haremos. Involucrarnos con fe en lo que Dios ha dicho es el secreto para tener éxito en los nuevos desafíos. ¿Dicen amén? Amén. Y por último, número 3, haz el trabajo en equipo. Primero, no dejes que el pasado te detenga, por más bueno que haya sido. Segundo, enfrenta a los nuevos desafíos, porque el mismo que te ayudó anteriormente te ayudará en este nuevo. Y tercero, haz el trabajo, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo en equipo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo, levántate y pásate a Jordán. ¿Quién? Tú y ¿quién más? Tú y todo este pueblo, y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cosa difícil es hacer equipo, ¿verdad, hermanos? Hasta el matrimonio tienen que hacer un equipo. ¿Y cuán difícil es? Los que defienden a los hombres aquí, ¿dónde están? Un equipo bastante rudo. Me llamó mucho la atención cuando mi hermana hizo su presentación aquella vez que vine a la iglesia y dijo que era defensora de los hombres. Por fin hay una mujer que defiende a los hombres. No, hay otras también. Mi esposa me defiende a mí. No deja que nadie hable mal de mí delante de ella. A sus espaldas que hablen lo que quieran, pero delante de ella, cuidado, porque se vuelve chaquichán. No, ella es cristiana y dejó el viejo hombre atrás. Pero, o sea, hacer equipo es algo bien difícil. ¿Por qué es difícil hacer equipo? Por ejemplo, hablamos de las parejas. ¿Por qué si nos enamoramos? ¿Por qué si al final decidimos casarnos porque creemos que podemos vivir juntos? ¿Por qué es tan difícil concretar esa unidad de equipo? Bueno, resulta que hay varias cosas que lo impiden. Hacer el equipo es difícil porque muchas veces el egoísmo y la envidia que tienden a prevalecer no lo permiten. ¿Egoísmo por qué? Porque hay quienes están al frente, ¿verdad? Y estando al frente son solo ellos son lo máximo, ellos, como dice un predicador, ellos son la cerecita en el pastel allí, ¿verdad? Y más nadie. Y eso es egoísmo. Cuando eso está sucediendo, que nadie puede entrar, entonces difícilmente se hace un equipo. Pero también la envidia, porque los que no están al frente, sino que están allí como a la expectativa para poder entrar, ven que a ver, el hombre está teniendo éxito, entonces bueno, yo no voy a hacer nada tampoco, porque si hago algo, entonces él va a tener éxito. Y para que él no tenga éxito, mejor yo me quedo con los brazos cruzados. ¿Y saben cómo se llama? Eso se llama envidia. Pero aparte del egoísmo y la envidia que puede suceder a la hora de no llevarnos a hacer equipo, también está algo que se llama pereza. Alguien nos dio una oportunidad que nos causó mucha risa, cuestionándolo pues por no trabajar. Él dijo algo así como que yo no soy flojo, yo nací fue con flojera. ¿Y sabe cómo se llama eso? Pereza. Hay mucha gente, incluso muchos en la iglesia, de verdad que no son egoístas porque no están representando nada. No son envidiosos porque no están aspirando a un liderazgo para alcanzar algo, una meta en ese proceso de la herencia de Dios. No son nada de esos dos, pero son perezosos, es decir, no trabajan. No les gusta o no quieren hacer nada porque no les parece, pues. Y eso tiende a evitar el que podamos hacer un equipo. Hermano, el hacer equipo es un anhelo en el corazón de Dios, ¿sabes? Por eso Jesús en el Getsemaní, en su momento de agonía, la oración que él estaba haciendo más pronunciada, no era ni siquiera la oración de si es posible pasa en esta copa, la primera oración. ¿Cuál fue la primera oración que hizo Jesús? Señor, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno.
¿Y sabes de qué está hablando Jesús? De que hiciéramos un equipo. Hermano, pero ¿cómo podemos ser un equipo si somos diferentes? Exactamente. Si todos fuéramos iguales, el culto fuera una monotonía. Todos hiciéramos lo mismo. Pero como somos diferentes, cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, ministra a cada uno y eso es equipo. Sí se puede. Amén. Hay un escritor de un libro que se llama, si puede conseguirlo y leerlo, yo se lo recomiendo. Se llama La Iglesia como un equipo. El pastor de esa iglesia, escritor, se llama Wayne Cordeiro. Y él cataloga el alcanzar a ser equipo como un milagro. Y de verdad es un milagro llegar a ser un equipo para trabajar. Porque mientras exista el egoísmo, mientras exista la flojera, mientras exista la envidia entre los unos y nosotros, no se va a alcanzar. Por eso el Señor oraba. ¿No es verdad que cuando oramos los milagros pueden suceder? Ya su nombre. Pueden suceder. Porque a veces oramos y no suceden los milagros. No crean eso. Yo he visto en las paredes de algunas iglesias o casas que dicen la oración no puede todo. Yo he leído eso y digo que yo difiero de eso. Porque el Señor Jesús oró y dijo, Padre, si es posible, pasa en esta copa. Oró y ¿sabe qué? No cambió las cosas. Al final tuvo que decir, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces, pero la oración es importante porque cuando oramos y Dios nos escucha y es su voluntad hacerlo, va a ser un milagro. Entonces, si nosotros oramos por un equipo, porque queremos hacer equipo, buscamos a los mejores, a los que pensamos que pueden estar allí y ayudarnos, pero no hemos orado para hacerlo. Vean cómo es la cosa. De repente a eso es lo que ha faltado. Que oremos al Señor y que el Señor ponga en nuestro corazón quién va a ser el equipo. Entonces, Wayne Cordeiro define el hecho de hacer un equipo como un milagro. Y eso yo lo creo. Deben suceder milagros en la iglesia para que se hagan equipos. No de sonido, equipos de trabajo. Equipo con la visión, no una visión terrenal, sino una visión celestial. A su nombre. Un equipo que entienda que ganarse a la gente no es para llenar una iglesia y entonces que el pastor se lleve toda la gloria diciendo, el pastor fulano tiene la iglesia más grande y más numerosa. Porque eso sucede, ¿sabes? Yo soy pastor. Y cuando llegaba a la iglesia y veía la iglesia full, me acordaba lo que dice un salmo, que gloria del rey es la multitud del pueblo. Y digo, wow, no se acaba ahí la iglesia. Pero muchas veces llegaba y la iglesia no estaba tan... Y eso es verdad que aflige y desmotiva y nos lleva a pensar, ¿qué voy a hacer para motivar a la iglesia? Pero hay que orar por un equipo que suceda el milagro, pero que ese equipo tenga esa visión celestial. Amén. Ya voy terminando. ¿Cómo lo expresa Cordeiro en su libro? Este es un pastor hawaiano, Hawái, una isla en Estados Unidos. Dice que si la buscan en el mapa no la van a encontrar, ¿verdad? Pero buscando, acercando como hacemos por el teléfono, vamos a ver que ahí está Hawái, pastor de la iglesia en Hawái. Y en esa zona, ¿verdad? Es zona de navegación. Y dice que en una oportunidad lo invitaron, él escribió el libro, La Iglesia como un Equipo, inspirado en esta experiencia. Entonces dice que lo invitaron a una competencia de canotaje. ¿Dónde está el deportista? Se dice canotaje, ¿verdad? No estoy hablando de caballo, ¿verdad? Estoy hablando de canoa. Y nada. Él y un equipo, él llegó y se hizo un equipo pues, con sus amigos, con su feligresía. Y él, no, este pan comido también. Pero se buscaron un entrenador y para que les ayudara pues en la competencia que venía. Así que bueno, se buscaron un entrenador y dijeron, bueno, vamos a ver qué saben ustedes, móntense en la canoa
y vamos a remar 200, ellos hablaban en yata o en qué sé yo allí, pero en el libro aparece entre paréntesis 200 metros. Iban a remar 200 metros. Él dice, ok, bueno. Y escucharon la voz en hawaiano que dijo, listo, ya. Iba a aprenderme en el idioma para decírselo, pero no aprendí ni siquiera el guarado. Así que me quedé que traducido dice, listos, ya. Entonces cuando ya escucharon la voz, listos, ya, comenzaron a remar toditos. En esa experiencia, él decía que casi que se moría porque no sabía cuándo cambiar de lado para remar. Y en una de esas, bueno, cansado, pasó bueno, aquí en Venezuela se dice canalete, no, parado, canalete. Pero el remo, ¡guau! Y pasó y se lo pasó a uno de sus compañeros por la espalda y le hizo una herida. Y cuando por fin terminaron, le dice el entrenador, ajá, bueno, 1 minuto 40 segundos. Y ellos pensaron que era lo máximo, habían batido récord mundial con ese 1 minuto 40 segundos. Exhausto, dice que entonces cuando terminaron, todos se tiraron al agua. Hasta que el hombre le dijo que lo hicieron mal. Que de esa forma no iban a alcanzar, pero en otras palabras, en venezolano le dijo, van a llegar detrás de la ambulancia. Así que le digo que si ustedes quieren resaltar o alcanzar la meta, tienen que hacer un equipo. Bueno, enséñanos a hacer un equipo. Entonces el hombre enseñó cómo hacer un equipo. Dentro de las cosas que analizaba o entendía de cómo hacer un equipo, él les dijo, uno de los puntos importantes, es que cada uno de los remeros tenía que ver al remero que estaba delante. Que lo mismo que él hacía tenía que hacerlo él, guiado por el remero líder. Es decir, que había, yo me lo imaginaba decir, pues, en este libro, uno aquí, uno allá, ¿verdad? El segundo, de allá para acá, estaba viendo al primero, que era el remero líder. Lo que él hacía, lo hacía él. En la misma concordancia. Y dice que le dijo en hawaiano otra vez, ¡listo, ya! Y él dice que haciendo lo que él le dijo, y otras recomendaciones que no vienen, haciendo las recomendaciones del trabajo en equipo, dice luego que la canoa se deslizaba como se desliza una patineta en una bajada. Y cuando escucharon el sonido del pito del entrenador terminó, ellos pensaron que no habían navegado ni 100 metros, ni 50 metros. Y resulta que habían pasado los 200 metros en tiempo récord. Y cuando él analiza, ¿por qué no lo lograron al principio? Porque el milagro de hacer equipo. ¿Por qué lo alcanzaron en su segundo intento? Porque se hizo en equipo. En el matrimonio hay que hacer equipo. No puede uno. ¿Usted se imagina? En esa experiencia del canotaje, que 4 remen hacia adelante y 1 hacia atrás. ¿Ah? Y pasa, ¿qué pasa? Hermano, si estoy hablando con la iglesia del Señor, entonces pasa. Porque yo le voy a decir algo, ¿verdad? Yo no soy y critico el hecho de estar brincando de iglesia en iglesia. Ustedes me ven hoy aquí, ¿verdad? Algunos yo les expuse las razones. Es decir, la razón principal es que salimos, ¿verdad? En un proyecto pionero, nos hicimos por la voluntad de Dios ministros cristianos de las Asambleas de Venezuela y estamos a la orden de las Asambleas de Dios de Venezuela. Nuestro pastor es el superintendente del Distrito Sureste, Ramón González. Resulta que el pastor del Centro Evangelista. Nos pusimos a la orden para cualquier trabajo, por eso le digo, si nos permiten hacer equipo, hacemos equipo, ¿verdad? Si no nos permiten hacer equipo, entonces, bueno, esperemos que nos incluyan para hacer equipo, pues, a su nombre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto? Le estaba diciendo que el matrimonio hay que hacer equipo.
en la familia hay que hacer equipo. Amén. Tiene que haber un líder en el matrimonio, tiene que haber un líder en la familia. Yo digo, y sobre todo en la iglesia, hermano, hay que hacer equipo, ¿sabes? Porque yo soy de los que piensan, no sé qué piensa usted. Yo lo veo así, pues. Si hay un buen matrimonio, ¿qué cree usted que va a haber? Un buen equipo. Y si hay un buen equipo como matrimonio, ¿qué cree usted que va a haber? Un buen equipo como familia. Y si hay un buen equipo como familia, ¿qué cree usted que va a haber? Un buen equipo como iglesia. Porque la iglesia está representada en las familias. Así que si nosotros entendemos que Moisés ha muerto y que debemos levantarnos y pasar el Jordán, nosotros y todo el pueblo, es decir, haciendo equipo, entonces la bendición de Dios aquí se va a completar para la iglesia, porque nosotros vamos a estar enfocados en el eterno, pero no para llenar una iglesia, por ejemplo, en el trabajo de iglesia, y que alguien se lleve la gloria, sino para llenar una iglesia y entender que cada uno de los que viene aquí ha entendido el propósito eterno de Dios para su vida. ¿Dice amén? ¿Por qué hacer equipo? ¿Por qué la Biblia recomienda hacer equipo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, verso 9? Eclesiastés capítulo 4, verso 9 dice lo siguiente: mejores son dos que uno. Eso es equipo, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, ¿qué pasa? Se calentarán mutuamente, mas no se calentará uno solo. Por eso es que hay predicador que dice que él no cree en los solteros empedernidos. Es más, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué creen ustedes que es eso? También tiene que ver con eso. Si el hombre pasa frío, o la mujer también, pero tiene su compañero, y los dos han hecho un equipo, porque hay quienes duermen juntos, pero pasan frío porque uno duerme en una esquina y el otro en el otro. ¿No es verdad? ¿No le ha pasado? Digan la verdad. Ha pasado en ese proceso de... Es más, algunos se van al extremo de voy para otro cuarto, voy a dormir con los niños. Y es un error, me perdono, no es el tema de las parejas, es del equipo, pero es un error. Yo aprendí que aunque estemos bravos, hay que dormir en la misma cama. ¿Sabe por qué? Porque ahí corremos el riesgo de reconciliar. No hay nada más bueno que la reconciliación. Sí, porque ahí es donde entra el frío, ¿verdad? Sí, y más si tiene aire acondicionado. Parece que no nos cambiamos de cama, dormimos en la misma cama. Sí, entonces, es un equipo, hermano. Entonces, ¿por qué es importante el equipo? ¿Por qué? Hablando de dos, porque dos, si uno pasa frío, el otro lo calienta. Mejor es, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Amén. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Concluyo. Dios es fiel. Y Él promete lo que cumple. Las promesas de Dios tienen connotación para esta tierra, de bendición, de prosperidad. Pero más allá, tiene con una connotación celestial, espiritual, eterna, de vida. Así que, ojo, no nos enfoquemos en lo de esta tierra, sino en lo que está en el cielo. No nos dejemos mitigar el ánimo por las cosas que pasaron o han estado pasando. Deja que pase el pasado ya. Amén. Ve lo que tienes al frente como unos nuevos desafíos, algo que hay que enfrentar, que el mismo que te ayudó ayer te va a ayudar hoy. Amén. Y haz ese equipo.
con tu amigo, con tu pareja, con tu pastor, con tu líder, con la iglesia. Usa tus dones y tus talentos para ministrar en el propósito de Dios. ¿Saben qué? Entonces nuestra herencia incorruptible está asegurada en los cielos, porque vamos a estar enfocados en esa realidad, así como lo estaba Abraham. No estaba enfocado en la realidad de la tierra que fluye leche y miel, sino en la celestial, en la que todavía no había entrado, en la cual murió pensando que algún día también la recibiría. ¿A su nombre? Entonces, iglesia, avancemos, porque el propósito de Dios para nosotros es grande en nosotros. ¿Puedes estar de pie? O sentadito como tú quieras. Si estás muy cansado, te quedas sentadito. Ya estoy cansado, está sentado. Ah, si estás cansado, si estás sentado te pones en pie. Aquí es donde todo es diferente. Pero yo quiero seguir siendo el mismo. Es mi forma. Y quiero llamar la atención en esto. ¿Estuvo usted atento a algún punto del tema de hoy? ¿Sí? Algunos no estuvieron atentos a nada, ¿verdad? No importa. Seguimos orando porque preste atención. Pero si usted prestó atención, tal vez no todo sermón, y algo le inquietó, y algo le llamó la reflexión. Entonces, haga un compromiso. Si usted cree que esto fue la palabra de Dios para su vida, entonces usted hace un compromiso. Qué sé yo, hablando de lo último, si usted entendió que tenía que hacer un equipo con su esposa o con su esposo porque estaba siendo muy difícil, ya había desistido de eso, entonces usted despierta y dice, Señor, no voy a desistir, yo voy a hacer un equipo con mi esposa y vamos a echar adelante y vamos a asumir los nuevos retos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces yo pido que usted cierre sus ojos y esa parte del mensaje o del sermón que le llamó la atención, que le generó inquietud o que le generó ese llamado de atención, entonces usted haga una oración de compromiso con Dios. Yo no le voy a pedir que diga lo que usted va a decir. Diga usted lo que sabe tiene que decir, mientras yo hago la oración para concluir el sermón. Amén. Y si alguien no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero vino en esta mañana inquietado y Dios habló a su vida, entonces también podemos orar para que Dios le bendiga y usted lo reciba en su corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana por permitirme compartir la palabra que pusiste en mi corazón con la iglesia que estuvo atenta. Gracias, Señor, porque yo sé que tus promesas son fieles, de bendecirnos, de prosperarnos, porque es tu propósito hacernos el bien, no el mal, amado Dios. Pero más allá de bendecirnos, mientras estemos aquí como peregrinos y extranjeros, es darnos esa patria celestial, esa herencia incorruptible en los cielos preparado para todos los que te aman, para todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, para todos los que son fieles, Señor amado, a tu llamado de santidad, de justicia, en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor amado, en esta mañana por cada uno de mis hermanos que está aquí, y que de alguna u otra manera el tema de esta mañana le trajo a reflexión, Señor amado, le trajo a acotación, Señor, las cosas que deben mejorar o felicitaciones por lo que ha estado haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y que si alguno ha hecho un compromiso hoy delante de ti, sea firme, Señor amado, en cumplirlo, siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor o olvidadizo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudan al Señor. Amén.